vengo el domingo por la mañana a predicar, siempre me hace falta estar aquí, pero qué bueno que podemos hacerlo en este día. Y estuve pensando acerca de lo que quiero hablar en este día y descubrí de que quiero hablar de tres cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Una, quiero hablar sobre la guerra que hay en Israel en este momento. Número dos, quiero hablar acerca de las protestas que están habiendo en Los Ángeles. Me gusta ver a la hermana Carmelina, Dios le bendiga, y está viendo con invitada. Bienvenida, qué bueno que está aquí, sí, Dios le bendiga, sí. Y algunos de ustedes que los miro con pelo diferente, me gusta verlas, se miran muy bien, hermanas. Y la tercera cosa que quiero hablar de Día del Padre. No sé qué relación tienen estas tres cosas, pero por alguna razón todas estas cosas caóticas ocurren en el Día del Padre, ocurrieron este año. Como que ya si el Día del Padre no fuera, ya, yo tenía un amigo, aquí en la iglesia había un hermano cubano que decía de que hay celebración del Día de la Madre, del Día de los Abuelos, y también decía que había el Día de los Padres. Y hacía la comparación él y decía, también hay Día del Perro, decía. Porque creo que así se sentía él, ¿no? Qué mal chiste. Ok. Y quiero hablar de estas tres cosas porque creo de que tienen que ver con alguna forma del Día del Padre. Y que he tomado un pasaje para comenzar en este día y es el pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Quisiera que lo leyéramos el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, porque hay un pasaje específicamente donde quiero señalar, hablando de la tranquilidad que debemos de tener como la iglesia que somos en medio de tantas cosas. Capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, y dice de la siguiente manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjense, bien interesante, ¿no? Porque Tesalónica eran nuevos creyentes y la gente, el pueblo entero, como en ciudades pequeñas, eran pueblos grandes quizás, o ciudades pequeñas, se habían levantado en contra de los cristianos nuevos y todas esas cosas les inquietaban a ellos. Entonces San Pablo envía a sus colaboradores como Timoteo para que puedan apaciguar la iglesia y decirle, estas cosas van a ocurrir cuando de verdad creemos en Jesucristo. Entonces le preocupaba a Pablo que lo que estaba ocurriendo afuera rebalsara en la iglesia. Y eso puede pasar, ¿no? De toda la intranquilidad se refleja en la iglesia. Y fíjense que lo vimos este viernes, porque el viernes tuvimos poca asistencia al estudio bíblico. Y hablando con el pastor, con quien, mi amigo que siempre hablo, con hermano Ricardo, le pregunté, ¿tuviste asistencia? Me dice, tampoco. No tuvieron asistencia a ellos por lo mismo, me dice, porque la gente tiene miedo. Entonces, todas esas cosas, y pues es normal, ¿no? Si usted tiene miedo, no venga, quédese en la casa viendo la novela. Pero si no tiene miedo, pues venga, ¿no? Pero todas estas cosas que están ocurriendo de alguna forma empiezan a rebalsar en la iglesia y afectan. Pues San Pablo le dice, por lo cual dice, yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga, ¿qué dice?
Dios es el que les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y ayer estaba hablando con Graciela y me decía que una de las razones por qué los adolescentes vienen a esta iglesia es porque han encontrado un grupo donde pueden orar unos por otros y sienten el apoyo. Y fíjense, hermanos, que en medio de todas estas cosas que están pasando afuera, creo que lo que va a sostener la iglesia y va a hacer que podamos ser fortalecidos no es otra cosa más que el amor que nos podamos dar unos a otros. Eso es muy importante y es una de las cosas porque en mi tercer punto quiero hablar acerca de esto, acerca del padre, porque creo que los padres por alguna razón en esta cultura han sido castrados y no reciben bueno, quiero decirlo de una vez, ¿no? Ese amor y ese respeto. Pero esto es lo que dice San Pablo, número 13, sigamos. Y dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta semana, hace 4 días, comenzó Israel a bombardear a Irán y todos sabemos que se ha armado un problema en el Medio Oriente. Y todo esto se añade a todos los problemas que han habido aquí en Estados Unidos, las protestas a favor de los palestinos y cómo hay un ataque directo a Israel. Y pues mi trabajo hoy en la mañana, cuando quería hablar de Israel, no quiero justificar lo que ellos hacen porque no hay manera de justificar un bombazo. Pero lo que quiero es pensar, como primer punto, es que hay tanto odio para con Israel. Y eso no es nada nuevo, eso se ha ido a través de todos los siglos. Todos ustedes saben que después de que Cristo murió, los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. Todos los judíos salieron esparcidos por todo el mundo. Desde ese año, que es el año 70 después de Cristo, hasta 1948, casi 2000 años, ellos anduvieron errantes por todo el mundo. O sea, hay 3 tipos de judíos, ¿no? Los que están en Europa, los que están en Asia y los que están en África. Y estuvieron errantes y por alguna razón milagrosa todos los judíos se mantuvieron unidos. Gracias, hermano. Thank you. Gracias a la cultura que tienen. Y la cultura que está basada, pues obviamente en la religión. Y nunca se mezclaron con las demás naciones. O sea, todos los pueblos cambian a través de los siglos, menos ellos. Y la razón por qué por qué permanecieron es porque no se mezclaron con el resto de las naciones. O sea, los judíos son los judíos y no se mezclaron. Y además de eso, la demás gente que alrededor de ellos no quería mezclarse con ellos también, porque siempre ellos han sido, como dice la maldición de Deuteronomio, objeto de burla. Entonces, hasta se hizo un proverbio, ¿no? Y yo le escuché de mi mamá muchas veces que me decía, ojalá que vos no seas judío errante y andes de iglesia en iglesia, ¿no? Sino que te establezcas en una sola. Entonces, el proverbio se hizo a forma de burla como los judíos errantes, muy despreciados. Y pensando en esto, creo que es lo mismo que ha continuado. La gente sigue, todos los demás pueblos seguimos odiando a Israel por una razón, y esta es donde quiero llegar. La razón es porque ellos se parecen a nosotros. Ellos reflejan lo que somos todos nosotros. Ellos es el mundo en pequeño. O sea, es un pueblo que no es apreciado, sino que es despreciado, y esa es la razón por la que Dios les ha escogido. Y añadiéndole a que se parecen a nosotros, y por lo general uno detesta lo que se parece a uno, entonces añadiéndole a eso la elección de Dios, cómo Dios los ha elegido, y esa es toda la razón por qué el mundo quiere destruirlo. ¿En qué sentido se parece a Israel al mundo? En una sola palabra, la desobediencia. Nunca en toda la historia de Israel ustedes han leído de que Israel pudo obedecer a Dios, nunca. En todos los periodos que tenemos en la Biblia, nunca ha habido un momento en donde Israel puede decir, oh, qué obediente fue a Dios. No ha habido. Desde el comienzo, desde que estaban en Egipto, cuando fueron al desierto, cuando estuvieron
bajo la monarquía, siempre Dios tuvo que batallar con ellos y aceptarlos y amarlos y proveerles en medio de su desobediencia. Y Dios los castigó grandemente y los puso como ejemplo al resto del mundo. Esto es lo que ocurre con cada pueblo que no obedece. En ese sentido se parecen a todos nosotros y es la razón por qué nosotros nos gustaría destruir a Israel, porque quizás podemos eliminar todo ese reflejo que tienen de nosotros y encima de eso la ley que les ha dado y que nos limita a todos nosotros para hacer lo que queramos. Oramos por Israel y ese es el trabajo de la iglesia, orar por Israel para que Dios le guarde de todos sus enemigos. Oro por Israel. Y políticamente no puedo hablar, no puedo decirle a ustedes que ustedes puedan sentir, pero sí bíblicamente puedo decirles, Israel sigue siendo desobediente igual, pero se nos dice en la Biblia que tenemos que orar por ellos. Todos los días oro por ellos, para que haya paz en Jerusalén. ¿Para dónde va eso? No sé. Espero yo que sea el fin del mundo. Eso espero yo. Porque eso significa que si esto se está acercando al final es porque Cristo ya viene. Y eso me alegra. Número 2, quiero hablar acerca de las protestas, antes de hablar del Día del Padre. Y creo, en primer lugar, las protestas deben de ser entendidas no a través de la televisión, sino a través de los ojos de Dios. Anoche estaba viendo yo las noticias y es increíble el desorden que hay en el centro de Los Ángeles. Es increíble el desorden que hay ahí. Y cada uno de hombres y mujeres que están ahí, creo que tienen su propia opinión acerca de por qué protestar. Y bien dice Proverbios, que cada hombre proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La Biblia nos dice que cada quien puede tener su propia opinión, pero la verdad parece que está escondida de toda esta gente que está ahí protestando. Fíjense ustedes, basta mirar las protestas para darse cuenta que todos piden amor, unidad, humanidad, pero con los hechos muestran lo contrario. Cada quien tiene su propia opinión, es cierto, pero la verdad sigue escondida de ellos por una razón que no solo no pueden ellos ver, sino que no quieren ver. Esta verdad es una persona, Jesucristo mismo. Él mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y mientras ellos no alcancen a ver eso, vamos a seguir teniendo protestas. La Biblia dice que Jesús nunca contendió ni gritó, no hubo quien pueda decir que oyó su voz en las calles. Él no quiebra la espiga doblada, no apaga la mecha que humea, dice la Biblia, hasta que saque a luz la justicia. Y esta palabra es algo que no podemos, ninguno de los que estamos aquí, negar, que Él nunca usó de marchas ni de protestas, no usó de reclamos ni de acusaciones. Sin embargo, trajo justicia al mundo por medio de su obediencia a Dios. Aleluya. Nunca usó de amenazas, de protestas, ni de reclamos, ni acusaciones. Sin embargo, trajo justicia al mundo por medio de su obediencia a Dios. Y aún la misma experiencia nos dice que los buenos resultados, hermanos, no vienen a través de la violencia, sino a través de la mansedumbre y obediencia a Dios. Se lo vuelvo a repetir otra vez. La experiencia nos dice que los buenos resultados en la vida, para todo, no vienen a través de la violencia, sino a través de la mansedumbre y el sometimiento a Dios. Es más, Proverbio nos dice que el que añade violencia, añade nuevos males. Y en este momento no veo que vaya a venir justicia a estas marchas. Al contrario, nos estamos haciendo cada vez más odiosos y detestables. Estamos añadiendo más violencia y estamos confirmando exactamente la razón por la que nos quieren sacar de este país. Bendito sea Dios. ¿Estoy en contra de las marchas? Sí, estoy. Pero eso es el mundo. Yo espero que nosotros no andemos en esas vueltas, ¿verdad? Y si usted va, pues póngase una máscara. Lo que estoy diciendo les parece quizás un discurso político a algunos de ustedes, pero es lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Y es confiar en Dios, nuestro Padre, que Él nos protegerá.
Gracias, hermano. Los hermanos me siguen escribiendo. Dios nos protegerá. Y fíjense ustedes, hermanos, que qué padre, ¿cuál es el padre? Aquel que no protege a su hijo. Imagínense a Dios y a su compromiso que ha hecho cuando nos engendra. Él no es como algunos que solo engendran y se olvidan. Él engendra, sustenta y perfecciona. Gracias a medio que uno tiene los hijos en la juventud, porque si los tuviera en la vejez no tuviera hijos, la verdad. Primero, ya no puede uno andar cargando en medio mundo. Segundo, ya no puede, no tiene la energía. Y uno también, bueno, sí. Y también ya no quiere ni, ¿cómo decir? No la paciencia. Creo que la paciencia la tenemos, pero los hijos tenidos en la juventud son bienaventurados, dice la Biblia. Dios engendra, sustenta y perfecciona. Al igual que Israel en Egipto, la sangre del cordero nos protegerá del ángel de la muerte. Confiamos que si Dios dijo que nos trajo de los extremos de la tierra a este país y nos hemos apartado, y no nos hemos apartado como Él nos mandó, y no somos buchinchosos, dando mal testimonio y evitando la tranza, entonces seremos preservados. Se lo voy a volver a repetir porque lo dormí. Dios prometió protegernos así como Israel en Egipto. Y confiamos que si Dios dijo que Él fue el que nos trajo de los extremos de la tierra a este país y nos portamos bien como Él nos ha mandado y no somos buchinchosos dando mal testimonio y evitamos la tranza, entonces seremos preservados. Yo he conocido a personas que se meten en problemas legales aquí en Estados Unidos y pues los deportan y pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Yo sé que hay gente inocente, algunos de ustedes están pensando esto, yo estoy pensando más en nosotros como pueblo de Dios, en que seremos preservados si nos portamos bien. Porque si no, también nos vamos a ir en la cola. Yo por lo menos ya hablé con mi hermano allá, en caso que me manden, allá me va a recibir. Ya ordené unas pupusas para cuando llegue. ¿Y cómo es que debemos de portarnos en este país? En primer lugar, que se nos quite ese miedo de la televisión que nos quieren meter. Debemos de saber que esto es un pleito que va más allá de los inmigrantes. Es un problema de partidismo. Es un pleito entre fuerzas que quieren nosotros de este país. Nosotros somos extranjeros que solo queremos trabajar, forjar un futuro para nosotros y nuestra familia. Esto es un problema de republicanos y demócratas. Dejemos que ellos se maten. Este no es problema de nosotros. Y lo que están haciendo es usando toda esa gente para enviar un mensaje político. No nos metamos en eso. Nosotros no queremos gobernar. Lo que queremos es tener la seguridad que somos una bendición a donde lleguemos. La bondad y la buena actitud siempre abren las puertas. Y tengo que citar a José, quien cuando llegó forzado a Egipto tuvo que comenzar como esclavo y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Nada se ha logrado con la violencia, solo con obediencia y buena actitud. Nada. Yo no he conocido a ningún bravuco que le vayan a dar un puesto de una posición de mando. Nada se logra de esa forma. Y esta verdad se aplica a todos los aspectos de la vida y de nuestra relación con Dios. Aún con Dios no podemos lograr nada si tenemos una actitud retadora. If you have a challenging attitude towards God, you're not going to get anything. Con los demás tampoco podemos. Solo logramos por medio de la buena actitud, deseo de aprender y ser bendición a los demás. Logramos alcanzar grandes cosas. Y aquí caben las palabras de Jesucristo que le dijo a San Pablo en su camino a Damasco, le dijo, ¿por qué das cosas contra el aguijón? Es decir, cada vez que el animal sentía la puya, daba patadas. Y es así que nos ocurre a los humanos, cuando sentimos presiones, empezamos a dar coces o patadas, como dice la Biblia, que es lo que miramos en las manifestaciones esta semana.
obedezcamos y digamos como dijo San Pablo ese día, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y con esa actitud se nos dirá lo que tenemos que hacer. Yo sinceramente creo de que Dios fue quien nos trajo a este país. Yo cuando tenía 12 años mi mamá me trajo acá y recuerdo de que fue una semana difícil. Venimos cuando había mucho frío y recuerdo que llegué a un restaurante que estaba un niño con una hamburguesa así. Ustedes saben quién es, Pao's Big Boy. Y yo miraba qué bonito. Pensé que era como un tipo de un lugar para ir a divertirse, no para comer hamburguesa. Y he estado aquí por todo ese tiempo. Y hoy que me enfermé en el hospital, mi hija me mandó un pasaje de la Biblia y ya les he contado esto. Y decía lo siguiente: te traje de los extremos de la tierra y no te voy a desechar. Queriendo decir que si Él nos trajo y comenzó una obra aquí en nosotros, seguro nos va a preservar. Que se les quite el miedo, hermanos. No podemos andar con miedo. El miedo no es de Dios. Miren, como el Nuevo Testamento da dos mandamientos. El primero nos dice que nos debemos de ambicionar el llevar una vida tranquila y que nos ocupemos de nuestros propios asuntos y trabajemos con las manos, tal como nos manda el apóstol. Y esto tiene como propósito que nos conduzcamos honradamente con los de afuera y no tengamos necesidad de nada. Estar ocupados. La gente buchinchosa es porque no tiene nada que hacer. La gente con mala actitud no consigue nada. Si queremos conseguir algo, debemos de hacerlo a través de la confianza y la obediencia a Dios, porque Dios da buenas cosas a aquellos que confían y le obedecen. ¿Es verdad, hermanos? El segundo mandamiento que nos dice el Nuevo Testamento, este es mi segundo punto, es que debemos de orar por la paz de la ciudad, porque en su paz, dice el profeta Jeremías, tendremos paz. Orad por la paz de la ciudad, porque en su paz tendréis paz. Y es más, dice el profeta, cásense, hagan lo mejor por establecerse en la ciudad y estén en tranquilidad y oren por la paz de la ciudad para que no haya asalto. Porque la intranquilidad que tenemos y muchos hermanos y el miedo que tienen es por el gran buchinche que hay ahora en Los Ángeles. Oremos por la paz de la ciudad. Más tarde, años después, el apóstol recuerda que debemos de hacer plegarias, ante todo oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjense que ahora con todo esto, yo por lo general oro de vez en cuando por la ciudad, hermano, y por esa alcaldesa inútil que tenemos. Y ahora yo digo, Señor, y con todos estos políticos inútiles que tenemos, todos los políticos. Y digo, Señor, ayúdanos porque ellos son los que hacen las decisiones, nos gusten o no. Entonces San Pablo dice, y esto que ha habido con todos estos problemas, me ha recordado que debemos de orar por la ciudad. Y hoy al final, que termine de predicar, creo que vamos a hacer eso, vamos a orar por la ciudad y por la gente que está en eso. Porque dice la Biblia que se hagan oraciones, peticiones, plegarias y acciones de gracias por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Ayer hablaba con Graciela, le estaba diciendo de que los seres humanos no tenemos problemas, somos un problema. He venido pesimista, ¿verdad? Los seres humanos somos un problema y es la razón por la que la única cosa que nos puede hacer que tengamos paz y tranquilidad es la oración que hacemos por ellos, por los hombres. Voy a preguntarle algo, ¿es su vida tranquila o es buchinchosa? Aún en nuestra casa lo podemos darnos cuenta. ¿Se imagina si en la casa tenemos problemas, cómo no sea el resto de la ciudad? Y San Pablo dice que debemos de orar por la paz y vivir por los reyes para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No hay nada que destruya más el testimonio de la iglesia que los pleitos. Yo pues le digo a mi señora que se componga. Número 3. El varón, el Día del Padre. Ya hablé de Israel, hablé de las protestas, hay que hablar del Día del Padre. ¿Por qué Día del Padre? Hoy hay que hablar de eso. Deme unos minutos más. ¿Me aguantan unos minutos más? Quiero decir, en 1 Corintios 11 dice que el varón es gloria de Dios. El varón es gloria de Dios. Así dice. Así dice ahí, eso no es mi opinión, pero también es la mía. El varón es orgullo de Dios. Dios presenta al varón como una obra magna, tiene título de imagen de Dios, fue formado a la semejanza de Dios, ha sido hecho un poco menor que los ángeles y ha sido puesto sobre las obras de Dios. Es más, el Salmo 8 hace la pregunta: ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él y lo visite? Dios se acuerda del hombre y lo visita. Y el salmista dice, se siente orgulloso de él. Y esta pregunta que hace él, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?, apunta al valor que Dios le concede al varón, al humano. Indica cuánto vale para que Dios lo visite. El valor que éste tiene no es intrínseco, no nace con él, ni en él, sino que es algo que Dios le regala para que tenga uno de los sentimientos más hermosos que un varón puede experimentar, y es el respeto. Hoy nos han feminizado bastante a los varones en Estados Unidos. Yo recuerdo hace poco había su moda que decía los metrosexuales, y era por cuando un hombre comenzaba a hacerse las uñas, quitarse las cejas. Pero eso es mariconada. Eso es lo que es. Pero le llaman con otro nombre. Entonces ahora, si uno dice y da una opinión que va contraria, dice machista. O sea, nos han ido castrando poco a poco en esta cultura. Sin embargo, Dios se rehúsa a hacer eso. Dios sigue diciendo que Él visita y se acuerda de los varones, les da un valor que no tienen en sí mismos, sino que es producido por la estima que Dios le tiene. El hecho que el varón encuentre esta estima en los ojos de Dios realza y le da un estatus superior y glorioso ante los ojos de la creación. ¿Me aguantan un ratito todavía? Este estatus que Dios le da al varón no se encuentra en el mundo de sus semejantes. Pero sin embargo, el varón sigue siendo de gran importancia ante Dios. Y es tan importante esta estima, este estatus que Dios le da al hombre, al punto que Dios se compromete a nunca dejarlo y siempre buscar su compañía, su amistad. Dios busca la amistad del varón y se compromete, la amistad y la compañía, y se compromete a ser su protector y sustentador. Dios promete que no le hará falta de ningún bien y que éste le seguirá todos los días de su vida. Bendito sea Dios. Goodness and mercy, gracias hermano. My life, yo dice en inglés, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Todos los días de mi vida me seguirá el bien y la misericordia. Tanto es el compromiso de Dios que le hace promesas en relación al futuro. Dios se anticipa a cualquier contingencia o necesidad que el varón y su mujer incurran cuando los crea. Es más, cuando Dios los crea de último para cuando vengan ya esté todo listo y preparado, todo provisto para ellos. Les crea un lugar donde vivir, les abre el huerto del Edén, lo protege Dios, les da los ríos, los árboles para que coman los animales que se sometan ahí. Todo está listo y Dios se anticipa a cualquier necesidad que ellos van a tener. Y yo quiero decirles, hermanos, que todos aquí debemos de entender esto y podemos dar testimonio de esto, que Dios ha suplido todo lo que nosotros necesitamos.
Dios jura por sí mismo que no les dejará ni les desamparará. Este Dios es grande, hermanos, que no solamente da para el presente, sino que suple para cualquier cosa que pueda seguir en el futuro y surgir en el futuro. Ustedes a mí a veces me preguntan, ¿cómo está hoy, hermano? Hoy estoy bien, mañana no sé. Algunos me dicen, ¿por qué es tan pesimista? No es que no soy pesimista, es verdad, mañana no sé, puedo estar. Bueno, hoy amanecí bien, mañana no sé. Puedo amanecer tilinte, no sé. Pero hoy sí. Y qué contraste, hermanos, qué bendición. Dios equipa y llena de promesas al varón y a su mujer. Aun cuando el varón y su mujer incurrieron en transgresión y pecado, nunca les faltó la promesa de Dios. En medio del castigo que se le da por su desobediencia, en medio del castigo, y Dios enojado hablándoles en su desobediencia, les dice, voy a solucionar su problema. Porque Dios es así. Aún regañándonos, nos da promesa de que va a solucionar nuestros problemas. Dice que le dará una simiente que pisaría la cabeza de la serpiente y la iba a destruir. El problema era la serpiente. Y creo que Dios vino a salvar al varón de la muerte y el dominio de Satanás en su muerte y resurrección. Haber cumplido esa promesa de Dios. Qué contraste tan grande. Ver cómo Dios trata a su varón y a su mujer y cómo el mundo lo menosprecia. Hay un desprecio del mundo para con el varón. No hay respeto. No hay valorización. En el mundo solo hay desdén, ridiculez y menosprecio. Aleluya. Ustedes saben cuál es el holiday que más dinero la gente gasta en regalos, ¿verdad? Es el Día de las Madres. Y el segundo, Halloween. Halloween. El tercero, el Día del Perro. El cuarto, Navidad. El quinto, Thanksgiving. El número 100, el Día del Padre. ¿Sí? Sí, ¿verdad? La verdad, hermanos, yo no espero nada en el Día del Padre. Hoy me van a llevar a comer en la tarde mi hijo Nelsito y it's fine. I don't want to go, pero I'll go. Para mí el Día del Padre es llegarme a la casa, sentarme, encender y ver el partido esta noche y comer y ver el partido. Eso es lo que quiero. No hay varón, no hay respeto. Y no es para menos, fíjense, el varón es imagen de Dios y siempre estará oyendo que no es importante por lo mismo, porque se parece al que lo creó. Y el mundo odia a su creador. Bien caben las palabras de Jesús cuando les dijo, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque ya me aborreció a mí primero. El valor que tiene el varón procede de Dios mismo. Sin Dios el varón no tiene valor alguno más que el de la fuerza bruta que tiene. Sin Dios perdemos todo valor e importancia. Somos como la sal que ha perdido su sabor y luego ¿con qué salada? No sirve para nada sino para ser arrojada a la calle y ser pisoteada por los hombres. Por eso es el respeto, el irrespeto que hay con los varones. Porque hemos dejado a Dios. Y el hombre sin Dios pierde su valor. Aleluya. Por eso en la Biblia esa frase, varón de Dios, como me gusta, porque solo se le da esa frase a personas, a Moisés, a Eliseo y a Jesús de Nazaret. La ley, los profetas y el evangelio. Solo 3 varones tienen ese título. Por eso cuando yo escucho que me dice, ¿usted es varón de Dios? Le digo, no, todavía no me llamo así. No llego ahí todavía. Quisiera llegar ahí. A ese punto en donde cuando entierran a Eliseo y van con el cadáver de Eliseo y lo entierran y dejan la fosa abierta y después llevan otro cadáver y vienen unos ladrones a matarlos a los hombres que llevaban el cadáver para poder salvar su vida, avientan al muerto en una fosa cualquiera y salen corriendo y el muerto cae en la fosa de Eliseo y revive. Aún muerto el varón de Dios y hacía milagro. Pues cuando me dicen mi varón de Dios, yo todavía no llego ahí porque si me avientan un muerto me mata, no lo revivo yo. No llego ahí. Pues cuando a mí me dicen varón, ese es el lenguaje evangélico, yo no lo uso, ¿verdad? Pero
pues sí, es bonito, varón, y pues sí, porque soy varón, creo yo. Me está saliendo que no es varón. Qué importante entender esto. Ya, termino, ya 2, 3 párrafos más y termino. Y cuánto más cuando sentimos que perdimos nuestro valor, nuestra importancia en el núcleo donde estamos. Pues hay que volver y asirse de Cristo, el varón perfecto. Y una vez que uno hace eso, recobre una vez más esa alegría de tener a Dios con nosotros. Y si Él es con nosotros, hermanos varones, ¿quién contra nosotros? Con Cristo a nuestro lado se ve el temor. Aleluya. Mire, yo recuerdo y les he contado tantas veces esto de que tuve una experiencia que me dio mucho, pues sí, me hizo sentir mi estima como por el suelo. Fui a visitar a unos hermanos y los hermanos tienen el don de apachurrar la gente. Y pues me apachurraron bien y me llegué a la casa y ya les he contado esto. Estaba nuevo aquí en la Renacer y tenía todas estas dudas. Digo, ¿cómo hiciste aquí y la gente me rechaza en vez de recibirme? ¿Y qué hago? ¿No? Un odio y una furia, hermano, que hasta un hermano una vez la encontré en el campo de fútbol y pasa al lado de mí, la secretaria, y me dice, qué vergüenza que usted sea el pastor de esta iglesia. Así me dijo la vieja. Y le dije, me sentía tan apachurrado. Feo, feo. Como a veces me siento, perdonen mi incomodidad, hermano, a veces los incomodo, porque siento incomodidad estar aquí de alguna forma, disculpen. Y me fui a la casa, bien así, bien apachurrado. Y me puse a leer la Biblia. Y 2 cosas me ocurrieron. Una es que sentí que el texto de la Biblia saltó. Así me saltó, nomás que abrí la página, así como hacen los hermanos, donde el dedo me caiga, ¡pum!, me salió aquello. Y me sale el versículo que dice, el que te recibe a ti, me recibe a mí. Y el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Se me quitó el miedo, lo apachurrado, me sentí como campeón. Al día siguiente vi a los hermanos ahí en la iglesia, pues tranquilo, porque ya tenía la paz y la seguridad. Y cuando Dios es con nosotros, hermano, nadie es contra nosotros, no importa. Por eso el valor que tenemos solamente está en que nos hemos asido, hemos abrazado al varón de dolores, al experimentado en quebranto. Él nos da ese valor. ¿Y cuántas personas han tenido pérdidas en su vida? Pero la peor de todas es perder el respeto y la amistad con Dios. Es de ahí donde depende la estabilidad de nuestras vidas. ¿Se imagina a Dios viniendo a visitarnos como lo hacía con el primer varón y la primera hembra en el huerto del Edén? ¿Se imagina que Él no llegaba a visitar a la serpiente, a las aves, a los monstruos marinos? Llegaba a visitar el varón, lo visitaba, se acordaba. Dice que por la tarde venía un viento y soplaba en el huerto y ellos sabían que Dios había llegado. ¿Se imagina? Yo cuando estos días que ha habido brisa me pongo afuera y siento la brisa y me acuerdo este perro así y digo, Dios nos visita. Yo lo entiendo así y me gusta entenderlo así, me alegro entenderlo así. Así Dios cada día traía algo nuevo a Adán y a Eva. Qué alegría han de haber sido aquellas visitas hasta que el mismo varón lo destruyó. Ha sido interesante en la tarde ponerse a comer como ayer tacos. ¿Y qué frijoles más buenos estaban esos ayer? Por la graduación. Por la tarde comer con Dios. Y quizás así nos sintamos algunos que ya no podemos volver a ese paraíso perdido, como dice John Milton. Pero no todo está perdido. Cuando hemos perdido el respeto, aún en nuestra casa, cuando ya ni el perro nos respeta ya. Es importante entender que hay un varón de dolores que experimentó el quebranto. Dios lo abandonó, le impuso el pecado de todos nosotros, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Herido, castigado y encima escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ese varón de dolores es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y llevó el menosprecio.
Él llevó en su cuerpo el menosprecio, hermanos, la desesperanza, la impotencia y el desprecio. Por eso es que ahora podemos todos decir, qué gran valor tenemos, porque Él llevó el desprecio de cada uno de nosotros. Así que ya terminé, ya dije mis 3 puntos. No tiene nada que ver Israel. Sí, gracias, hermano, sí es cierto. Eso. No tiene nada que ver Israel con las protestas y con el Día del Padre, pero tenía que decir 3 puntos y lo voy a decir más tarde. ¿Qué les parece? Quiero orar por ustedes. ¿Quieren pasar? Vamos a orar, vamos a orar. No se vayan sin que ore por ustedes.